Muy buenas noches, estimados postulantes, estimados amigos. En nuestra última clase hemos desarrollado varios temas inherentes a la materia que conlleva este curso intensivo. Es así que hemos comenzado identificando el objeto de estudio o el objeto de regulación del derecho comercial y hemos visto que lo que regula el derecho comercial es el comercio, que va a ser una actividad de intermediación, ¿verdad? Una actividad de intermediación, en algún momento se complejiza más y más, y esto no tiene vuelta hacia atrás, no tuvo vuelta hacia atrás, y, y el desenlace ha sido que el día de Doctor, hoy nos perdón. encontremos ante una forma, una forma de comercio que no es la misma a la que ha generado el derecho comercial, ¿no? En su primer momento. Después de desarrollar esta primera parte, nosotros hemos estudiado el acto de comercio y también hemos estudiado la figura del comerciante, ¿no? Hemos ingresado a estudiar esta temática manifestando algunas peculiaridades. Decíamos que no toda persona que ejerza actos de comercio es comerciante, pero sí tenemos que saber quién es comerciante. ¿Por qué? Porque la ley termina estableciendo ciertas obligaciones, ciertas regulaciones para el, para el, para el comerciante. Entonces, este aspecto es muy importante. Como les decía, en nuestra última clase nosotros desarrollábamos la temática del comerciante y veíamos que es importante que nosotros conozcamos quién es un comerciante para también determinar cuáles son las obligaciones que tiene el mismo, ¿no? Entonces, si bien cualquier persona común y corriente puede ejercer actos de comercio, no cualquiera puede ser denominada comerciante, ¿no? Entonces, eh, el concepto de comerciante en el derecho es mucho más restringido que en un aspecto económico, pues en el aspecto económico el comerciante también comprende a aquella persona que ejerce el comercio incluso en nombre de otro, ¿no? Pero el concepto de comerciante en el ámbito del derecho se refiere únicamente a la persona que ejerce el comercio por cuenta propia. Veíamos también que hay ciertas características del comerciante y es que el mismo tiene que ser una persona capaz de obrar, una persona natural o jurídica. Veíamos que debe realizar actos de comercio de manera habitual, pues los actos aislados no implican que esta persona sea comerciante, ¿no? Los actos esporádicos o los actos que se realicen de forma accidental no constituyen una, actos idóneos para determinar que alguien sea comerciante. Entre otras de las características, nosotros veíamos que el comercio puede ejercerse mediante una persona con mandato, ¿no? No es necesario que el comercio se ejerza personalmente y eso porque es muy compleja la realidad. Es decir, el comercio de a poco ha ido evolucionando y nosotros les decíamos que en algún momento el comercio sí requería de una persona, o bueno, sí se concebía ejercido por una persona, pero esto se va haciendo cada vez más complejo y al final se van formando sociedades cada vez más complejas, más, ¿cómo diríamos? Que tienen sociedades en las que el capital prevalece sobre el elemento personal, ¿no? Hablábamos también de la presunción de comerciante y decíamos que cuando una persona tiene un establecimiento y se anuncia como comerciante, se presume que esta persona es comerciante. Decíamos también que hay ciertas personas impedidas, decíamos que aquellos que han incurrido en quiebras fraudulentas terminarán por inclusive llegar a tener una pena
de inhabilitación en el ejercicio del comercio. Es así que nosotros hemos llegado al estudio de las obligaciones que tiene el comerciante. Y decíamos que estas obligaciones pueden dividirse en tres grandes grupos. La obligación de inscribirse en el registro de comercio, la obligación de llevar la contabilidad y la obligación de conservar documentos que la ley requiere. Hemos desglosado también estas tres grandes obligaciones y hemos visto que el artículo 25 del Código de Comercio enumera ya de manera más concreta cada una de las obligaciones que tiene el comerciante. Hemos revisado algunos aspectos históricos del registro de comercio, hemos visto cuáles son las funciones del registro de comercio. Hemos visto además que tiene importancia al inicio, es decir, el momento en que se registra el comerciante, durante el ejercicio del comercio, mientras el comerciante va registrando los actos que realiza, y finalmente tenemos una función de inscripción también de la liquidación y extinción, o bueno, la inhabilitación del comerciante, ¿no? Entonces, aquellos aspectos que puedan llegar a su fin, la quiebra, por ejemplo. Hemos visto que los actos sujetos a inscripción son varios, ¿no? Y se encuentran enumerados en el artículo 29 del Código de Comercio. Hemos revisado además que es muy importante que el comerciante lleve una contabilidad. Y al efecto, nosotros veíamos que hay ciertos instrumentos, entre los cuales encontramos el libro diario, el libro mayor, el inventario y los balances, ¿no? Y estos resultan siendo importantes el momento en que tiene que realizarse una auditoría, el momento en que tiene que revisarse todos aquellos actos que se han ido realizando, todos aquellos movimientos patrimoniales que se han llevado a cabo durante el ejercicio del comercio por parte del comerciante. Entonces, el artículo 54 del Código de Comercio establece que el balance del ejercicio y la cuenta de resultados pueden estar sometidos a una verificación, ¿no? Y a un dictamen por un auditor legalmente habilitado. Esto en los siguientes casos. Cuando la ley, el reglamento, los estatutos así lo establezcan. El momento en que se constituyen sociedades, los socios podrán establecer o podrán acordar ciertos estatutos en los cuales se establezca ciertos momentos, ciertas causales en las que pueda proceder una auditoría, ¿no? También puede realizarse esta auditoría a solicitud de la persona o entidad que ostente derechos reconocidos por ley, ¿no? Entonces, una persona que tenga derechos respecto al comerciante podrá solicitar que se realice esta revisión, esta verificación, ¿no? Por auditoría. Cuando se trate de emisión de valores de oferta pública o cotizables en la bolsa de valores, ¿no? Es decir, el momento en que se vendan ciertos servicios, ciertos activos o ciertas acciones, inclusive en la bolsa de valores, que es un mecanismo por el cual se facilita el ejercicio del comercio. También se puede solicitar la autoría de manera fundada ante un juez o autoridad contralora por quien acredite interés legítimo. Entonces, puede ser ante el juez comercial, ante el juez comercial, también puede ser esto ante una autoridad administrativa, en el caso, la autoridad de empresas, es decir, la entidad reguladora de las mismas, ¿no? De las empresas. Entonces, esto implica una comprobación del balance, ¿ya? Y cuenta del resultado por el auditor bajo su responsabilidad. Ahora, ¿qué prohibiciones hay respecto a estos libros que hemos visto, ¿no? Hemos visto que hay ciertos libros, ciertos instrumentos de contabilidad, son el libro diario, el libro mayor, el inventario y el balance. Estos documentos nos van a servir para poder realizar una verificación, una auditoría. Pero hay ciertas prohibiciones respecto a los mismos, ¿ya? En primer lugar, no se puede alterar el orden progresivo de fecha de operaciones, ¿ya?
Entonces, si se ha registrado movimientos patrimoniales, movimiento en los activos y en los pasivos del comerciante, o bueno, comerciante que puede ser individual o colectivo, o una persona colectiva, eh, esto tendrá que ser correlativo, ¿no? Correlativo tendrá que ser en un orden cronológico. Está prohibido además dejar espacios en blanco en estos instrumentos contables. No se puede hacer interlineaciones o superposiciones, tampoco raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o en parte de los asientos. No se podrá arrancar hojas, alterar el orden de foliación tampoco, o mutilar las hojas de los libros. Estimados postulantes, estimados amigos, estas prohibiciones son muy importantes y se deben tomar en cuenta, pues en caso de contrariarse las mismas, los libros contables dejarán de tener ese valor probatorio que acredite todos esos movimientos patrimoniales, esos movimientos de activos y pasivos que se realicen por parte del comerciante o de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se presentan los libros? Los libros además tienen que cumplir ciertas formalidades. El artículo 40 del Código de Comercio nos dice que los comerciantes presentarán los libros que deben cumplir con un encuadernado en primer lugar y deben estar foliados. Esto debe realizarse ante una autoridad pública competente que es el notario de fe pública. Esta autoridad va a dar fe del orden de los libros y también de la apertura de los mismos, ¿no? De cómo es que se va a iniciar el registro de estos. Esto es antes de su utilización, ¿no? Entonces ya se va a foliar, se va a presentar el libro correspondiente a la gestión en la que se encuentre el comerciante y el notario va a estampar en todas las hojas su sello, ¿ya? También son válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que serán encuadernadas para formar los libros que serán legalizados. El artículo 57 nos habla de que las autoridades judiciales o administrativas también van a poder ordenar el examen de los libros de la correspondencia y los documentos de los comerciantes en los siguientes casos. Esto, en primer lugar, para definir montos de tributos adeudados en caso de controversia, es decir, para establecer cuál es el monto de impuestos que debe el comerciante. En segundo lugar, para ejercer vigilancia y control de las sociedades por acciones, bancos, entidades financieras y otras de crédito, así como las entidades de seguro a través del organismo competente. Entonces, se puede ejercer, ¿no? Una vigilancia, un control del comerciante mediante la revisión de estos libros, de estos documentos que forman parte de los registros de la empresa. También se podrá revisar estos, se podrá examinar estos en el caso de investigación de delitos, en procesos civiles conforme al procedimiento civil. El comerciante, entonces, estimados postulantes, tiene la obligación de conservar esos documentos. El artículo 25, numeral 6 del Código de Comercio, nos dice que debe conservar los libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo que la ley determina. El artículo 52 del Código de Comercio establece que los libros, los papeles comerciales, tienen que conservarse cuanto menos 5 años, ¿ya? Como menos 5 años, desde que se cierra estos libros o desde el último asiento que hubiesen tenido, desde el último registro que tienen, ¿no? Entonces, el comerciante no podrá deshacerse de esos libros, de esos documentos, sino hasta 5 años después. Si uno deja de ejercer el comercio, esto no exime este deber del comerciante, ¿ya? Si uno ha sido inhabilitado, por ejemplo, o si la empresa ha quebrado, todavía debe guardarse los 5 años siguientes los documentos
inherentes al comercio que se ha ejercido, ¿no? En caso de disolución de la sociedad, los liquidadores son quienes deben conservar esos documentos. La importancia de esta obligación radica en la fuerza probatoria de estos documentos, de estos documentos contables, este libro diario, este libro mayor, este balance, estos inventarios, estimados postulantes, tienen fuerza probatoria siempre y cuando cumplan con con esos requisitos que hemos visto, ¿no? Según el artículo 62 del Código de Comercio, los documentos contables llevados con los requisitos de ley son plena prueba entre los comerciantes. Por eso es importante que estos libros, que estos documentos cuenten con esas formalidades establecidas por ley. ¿Entienden? De ahí que si uno de estos documentos incurre en alguna de las prohibiciones que hemos visto, es decir, que haya raspaduras, que no se respete el orden correlativo, u otras de estas prohibiciones, entonces dejarán de tener ese valor, ese pleno valor probatorio, ¿ya? Quien utilice estos documentos como prueba estará tanto a lo favorable como a lo desfavorable, conforme al principio de indivisibilidad. Es decir, que el comerciante que presente los libros no necesariamente se va a beneficiar de ellos, ¿no? Es decir, el libro va a reflejar los movimientos contables, nada más que eso. Eso no va a significar que el comerciante que los presente tenga a su favor alguna presunción. Si en un litigio solo una de las partes presenta libros llevados con los requisitos señalados por ley, se va a resolver conforme a los libros y documentos de la parte que los lleve en forma, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si estamos en un juicio y uno de los comerciantes cumple con todos los requisitos de ley y el otro no, se va a analizar únicamente aquellos documentos que cumplan con estos requisitos que ya hemos mencionado. Si ambas partes no se sujetan a las prescripciones legales, es decir, si ambos comerciantes en el conflicto no cumplen, es decir, por ejemplo, sus libros contables no tienen el sello del notario de fe pública, o por ejemplo, tienen raspones, o tienen modificaciones, entonces se prescindirá de los mismos, ¿no? Y solo se va a tomar en cuenta el resto de las pruebas presentadas. En caso de no comerciantes, es diferente, ¿no? En litigios que se susciten entre un comerciante y un particular, los libros solo van a ser un principio de prueba, por lo que requiere ser complementado con otras pruebas, ¿ya? Entonces, cuando el comerciante tiene problemas con una persona que no es comerciante, no tendrá el mismo valor el libro, ¿no? Por más que cumpla con las formalidades de ley. Por otro lado, los libros que no contemplen las formalidades previstas por los artículos 41 y 42 del Código de Comercio carecen de todo valor probatorio, ¿no? Es decir, llevar los asientos en idioma castellano y en moneda nacional. Y bueno, respecto a las prohibiciones que hemos visto, ¿no? Entonces, a tomar todo esto en cuenta. Otro de los aspectos que regula nuestro derecho comercial vigente, nuestro Código Civil de Comercio, es la competencia desleal. La competencia comercial es fundamental en el campo del comercio. A ver, si nosotros nos encontramos ante un mercado con competencia, los productos y servicios mejoran. ¿Por qué? Porque el comerciante, al ver que otro comerciante ofrece los mismos bienes o servicios, tratará de mejorar su producto, ¿no? Para que el mismo tenga impacto en el mercado. Entonces es buena la competencia no es mala. En segundo lugar,
genera nuevos productos y servicios permitiendo el beneficio de los consumidores y usuarios, ¿no? ¿A qué nos referimos? Esto impulsa al comerciante a emprender, ¿no? Es decir, a desarrollar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque hay muchos campos en los cuales ya uno no podría, bueno, le sería mucho más dificultoso ingresar, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el comercio de automóviles, ¿no? Entonces ya hay marcas eh, bien consolidadas, digámoslo así. Y estas marcas, entonces, bueno, como estas marcas ya tienen, digamos, larga data en el mercado, en estas circunstancias, esto va a impulsar a los nuevos comerciantes ya no a ejercer lo mismo, ¿no? Sino también a buscar nuevas formas. De esa manera, por ejemplo, ustedes han visto que, por ejemplo, se han ido incursionando más y más estos negocios de motocicletas, ¿no? Entonces, eso es porque, bueno, ya el mercado así muchas veces lo exige y la competencia es la que logra que esto acontezca, ¿no? Pero cuando la competencia es desleal, esto es diferente, ¿no? Esto genera monopolios, esto genera, eh, incluso genera que solo una empresa pueda desarrollarse y que el resto, bueno, ya no pueda generar empleos también, ¿no? Entonces hay varios efectos a nivel macro que afectan, que afectan a la sociedad en general, ¿no? La competencia desleal se produce cuando el ejercicio de la actividad comercial se desarrolla en desacuerdo con principios éticos que tienen que informar eh, al ejercicio del comercio. Implica el olvido de la buena fe comercial, produciendo un perjuicio o la posibilidad del mismo en intereses del competidor. Por ejemplo, ¿no? En nuestra legislación se dio un caso de una empresa de cosméticos que decía, bueno, que ya vendía productos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sucede que otra empresa ingresa al mercado y trae los mismos productos, ¿no? Trae la misma marca, pero con el sponsor o con la, eh, con la, ¿cómo diríamos? Con la publicidad que termina estableciendo que esta es la única empresa que trae productos originales, ¿no? Entonces esta empresa está haciendo quedar mal a la otra y obviamente los clientes que tenían estas empresas, las clientes que tenían estas empresas, prefieren ir donde aquella empresa que, bueno, que supuestamente era la única que traía productos originales. Entonces, la empresa perjudicada demandó por daños y perjuicios a la empresa que decía traer solo eh, productos originales y, bueno, se terminó estableciendo los daños y perjuicios a favor de la misma, ¿no? El artículo 7, inciso D de la Constitución, reconoce el ejercicio de la actividad comercial sin restricciones, excepto las que establezca la ley, pues el Estado es el que va a velar por la vigencia de este derecho. Asimismo, el Estado tiene que evitar que haya abusos en el ejercicio del comercio, ¿no? ¿Cuáles son los criterios doctrinarios sobre la competencia desleal? El ordenamiento jurídico establece normas sobre competencia desleal en doble sentido. En primer lugar, normas sobre libre competencia que buscan su restauración cuando se perjudica, eliminando los obstáculos. Lo primero, entonces, que hace, o sea, ¿cómo se evita esa competencia desleal? Permitiendo que el comerciante ejerza libremente y tratando de evitar, bueno, obstaculizar el mismo, ¿no? El ejercicio de su comercio. Y en segundo lugar, el ordenamiento jurídico establece normas sobre competencia ilícita que presupone la existencia de competencia, buscando encauzar la competencia por el camino de la ética y el derecho. Entonces, la norma jurídica, además de dar libertad al comerciante, establece ciertas reglas, ciertas prohibiciones para que los comerciantes se encuadren. La doctrina jurídico-comercial
entiende que los criterios para dictar normas jurídicas de represión son de dos tipos, ¿no? En primer lugar, la defensa y protección del comerciante, y en segundo lugar, la defensa y protección del consumidor. Entonces, mediante estas normas jurídicas que buscan resguardar un ejercicio del comercio ético, se está protegiendo al comerciante para que él mismo pueda ejercer el comercio sin que otros comerciantes perjudiquen su labor. Y en segundo lugar, se protege también al consumidor de que de publicidades engañosas, de ciertos actos que conlleven a que los mismos puedan gastar montos de dinero que al final resulten en un perjuicio, ¿no? Entonces, hay ciertas prohibiciones. El artículo 67 establece que las mercaderías producidas en el país tienen que llevar la leyenda hecho en Bolivia, sin perjuicio de llevar además esto en otros idiomas, ¿no? El artículo 68 establece que el empleo de marcas, contraseñas, leyendas, envases, dibujos o indicaciones que puedan generar confusión en el público sobre la calidad, procedencia o cantidad de los objetos implica un delito. El Código Penal, de esta manera, en su artículo 236... Doctor, una consulta. Claro que una sí. Consulta, doctor. Sí, doctor, tenía otra duda. Adelante. En los libros, doctor. El Código Penal boliviano tiene entonces regulaciones para evitar esa competencia desleal. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 236, que tipifica el delito de engaño en productos industriales. Nos dice que aquella persona que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a un engaño sobre su origen, sobre su procedencia, cantidad o calidad, va a ser sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años. Entonces, la competencia desleal también se regula mediante normativa penal, ¿no? Mediante ciertas penas que se establecen. El artículo 69 de nuestro Código de Comercio establece un listado de todas aquellas actividades que son consideradas competencia desleal. Por ejemplo, violar las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, secretos y otras de igual naturaleza, ¿no? Entonces, vulnerar estos aspectos implica competencia desleal o utilizar medios o sistemas dolosos para desorganizar el mercado o efectuar cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios, ¿no? Que sea contrario a la ley y también a las costumbres mercantiles. Como podemos ver, la costumbre mercantil es una fuente del derecho comercial que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, les recomiendo leer muy cuidadosamente estos actos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede hacer el perjudicado ante la competencia desleal? Los perjudicados pueden ocurrir ante el juez competente para que el mismo, en primer lugar, determine la abstención del acto denunciado y la destrucción de los medios materiales empleados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una empresa farmacéutica ha empezado a distribuir un medicamento sobre el cual no tienen patente y no tiene registro en nuestro país, un registro que sí tiene otra empresa farmacéutica, que sí tiene las licencias necesarias para distribuir este medicamento. Entonces, a ver, ¿qué va a ordenar el juez en estos casos? En primer lugar, que deje de distribuir estos medicamentos. En segundo lugar, que se destruyan los medios materiales que se han empleado, ¿no? Que se destruya también esos medicamentos que se han producido, que se destruyan. La rectificación pública también, ¿no? En caso de afirmaciones inexactas o falsas. Si es que una empresa, si es que un comerciante, si es que una sociedad, obviamente no es lo mismo, ¿no? La empresa, eso lo vamos a arreglar en un momento, lo vamos a aclarar. Pero para no perder la idea, la empresa tendrá que aclarar ante el público
cuáles son los datos exactos de su producto, ¿no? Si es que ha incurrido en cierta difusión de información falsa. Además, puede demandar el pago de daños y perjuicios, ¿no? De los perjuicios que se han ocasionado y el otorgamiento de garantías para responder de los actos de competencia desleal. El incumplimiento de esto hace incurrir al comerciante en desacato sujeto a multa, que puede ser de 2 por 1000, ¿no? Al 10 por 1000 de su capital. Entonces, esto se va a establecer según el capital que tenga el comerciante, ¿no? Puede ser 2 por cada 1000 de capital que tenga, o puede ser 10 por cada 1000 de capital que tenga. Entonces, ese es el rango, ¿no? De acuerdo a lo que determine el juez, sin perjuicio de la sanción penal. Para ir finalizando, ¿no? En el derecho comercial se ejercen relaciones sobre bienes mercantiles, ¿ya? ¿Y qué es un bien mercantil? El bien es una cosa que puede ser objeto de apropiación y de relaciones jurídicas. Ustedes ya habrán visto en la materia de bienes, ¿no? Hay bienes corpóreos, bienes incorpóreos, bienes fungibles, no fungibles, bienes divisibles, indivisibles, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, bienes, ¿qué más podemos decir? Bienes consumibles, bienes no consumibles, bienes deteriorables, etcétera, ¿no? En la materia de bienes, ustedes ven el objeto de las relaciones jurídicas. Y en bienes uno no solo ve las cosas que forman parte del mundo, ¿no? Es decir, las cosas que vemos con nuestros sentidos o que percibimos mediante nuestros sentidos, ¿verdad? Sino también algunos bienes que concebimos mediante la inteligencia, por ejemplo, los créditos. ¿No ve? Un crédito es un bien. Entonces, no debemos dejar pasar por alto eso, ¿no? Y en el derecho comercial hay ciertos bienes que son denominados bienes mercantiles porque forman parte de estas relaciones mercantiles. Y son bienes mercantiles, en primer lugar, las empresas mercantiles o establecimientos de comercio, es decir, el lugar donde funciona el comercio. Las mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles que se transfieran por o a empresas mercantiles. Los bienes inmuebles cuando sean objeto de giro comercial de la empresa, los títulos valores que indirectamente tendrían un crédito ahí, ¿no? La propiedad industrial, el nombre, los avisos, las marcas de fábricas, las patentes, licencias de uso y explotación y demás signos análogos cuando constituyan objeto del comercio y además todos los bienes regulados por el Código de Comercio. Entonces es importante que nosotros comprendamos que hay ciertos bienes que forman parte específicamente de relaciones comerciales. Hasta acá nuestra primera explicación del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Corresponde que desarrollemos otra temática que se refiere a los auxiliares de comercio. Muchas gracias.